Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día, la palabra que Dios nos da y que Él por su gracia va a cumplir en nuestras vidas, en nuestros campos en esta semana, tiene como título Una promesa imposible. En este pasaje, Abraham tenía aproximadamente 100 años. Su mujer Sara era estéril y tenía aproximadamente 90 años. Eran muy mayores, ¿verdad? Pero Dios les vuelve a confirmar que les iba a dar un hijo, el hijo de la promesa. Eso de verdad, humanamente, era imposible, ¿verdad? Es imposible. Y hay cosas que humanamente son imposibles. Pero no hay nada imposible para Dios. Por eso en Cristo todo es absolutamente posible. Abraham tomó ese pacto, creyó la palabra de Dios. No dice la palabra que se esforzara mucho, no solo creyó, a través de la fe en la palabra. Eso que era absolutamente imposible se convirtió en absolutamente posible. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que esto sea el día donde estén aferrándose al pacto de Dios, a la palabra de Dios. ¿Cuál es el pacto absoluto de Dios? Cristo. Solo a través de Cristo podemos cambiar nuestro destino. Solo a través de Cristo podemos volver a Dios. Solo a través de Cristo podemos salir del poder de Satanás. Y tenemos que estar tomando el pacto de la evangelización del mundo. Mi vida, el tiempo que me queda aquí en esta tierra, que sea para cumplir el deseo de Dios. ¿Cuál es? La evangelización del mundo. Él la está cumpliendo a través de nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. No importa la situación, no importa el problema en que podamos estar, que solo estemos aferrándonos de manera segura al pacto absoluto de Dios. Cada día hay dificultades. No es fácil, ¿verdad? Todos tenemos nuestras debilidades y Satanás, que vino a matar, robar y destruir, él las conoce muy bien. Él no quiere que estemos aferrándonos al pacto de Dios, quiere que estemos haciendo otras cosas, incluso en las iglesias haciendo activismos, pero lo que él no quiere es que nos aferremos al pacto absoluto. Porque lo único que teme Satanás es Cristo. Si yo me aferro a Cristo, entonces restauro mi identidad, mi autoridad, y Satanás huye, ¿verdad? Por eso, lo más importante que nos decía la palabra la semana pasada, pero es para cada día de nuestra vida, que estemos levantando el altar. ¿Por qué? Porque somos débiles, es verdad, somos débiles humanamente. No tenemos un gran respaldo humano, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros. Y Él ha prometido darnos el poder para ser testigos. Ese poder, el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, que está con nosotros, que mora en nosotros, que nos guía, que obra cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Por eso necesitamos ese altar, ese tiempo de recibir esa fuerza que trasciende a mí mismo, que trasciende este mundo, que vence a Satanás. Tenemos y necesitamos cada día restaurar el altar, el poder de Dios en mi vida. Si tiene problemas en su trabajo, en su familia, si tiene situaciones difíciles con otras personas, no intente arreglarlo por sus fuerzas. Restaure el altar, restaure el poder. En cuanto recibo el poder, aunque la situación es la misma, ya la veo distinta, porque estoy disfrutando de la vida, de la fuerza de Dios que está conmigo. Incluso puedo ver en las dificultades el plan y el propósito que Dios tiene. Por eso que sea este el día, que esté restaurando el altar. Satanás está obrando grandemente en nuestros países, en todo el mundo. Él es el engañador de este mundo, como dice en Apocalipsis 12:9.
él, a través de esas tres organizaciones, está metiendo ideologías, cosas contrarias a la palabra de Dios, que están entrando en nuestros hijos, que están entrando en los jóvenes, están entrando a través de la cultura, de la media, internet, televisión, películas del cine, ¿verdad? Constantemente está entrando. En nuestros países están entrando ideologías en los colegios que están haciendo que los niños pierdan su identidad. Es tremendo. Una ministra de Educación de España decía que los hijos no son de los padres, que los tiene que educar el Estado. Un hermano contestaba por Facebook, dice, bueno, le voy a enviar la cuenta del banco para que se haga cargo de los gastos, como no son míos, son suyos. Fue rápido, ¿eh? Entonces, realmente eso es gracioso, ¿no? Pero es algo muy fuerte, de verdad. Que de verdad le estén metiendo ideologías en el colegio que realmente son contrarios a la palabra de Dios, son totalmente satánicos. Y no pasa solo en un país, es algo global, ¿verdad? Porque esas tres organizaciones que está utilizando Satanás está realmente grabando cosas incorrectas en los niños, en los jóvenes. ¿Para qué? Para que estén fracasando totalmente. Porque Satanás, como el Señor dijo, Juan 10:10, vino a matar, a robar y a destruir. Y Él lo está haciendo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Haciendo una manifestación? No es que sea malo, pero realmente la guerra que tenemos es una guerra espiritual. Es un problema espiritual, como dice en Efesios 6, del 10 al 20, ¿verdad? Por eso, lo que tenemos que hacer es guerra, que se predique el Evangelio. Pero nosotros, como Iglesia de Dios, para poder hacer esa guerra espiritual, ¿qué necesitamos? La fuerza, el poder. Si no tengo fuerza, no me puedo salvar ni a mí mismo, ¿cómo puedo estar compartiendo el Evangelio a otras personas? Es imposible, ¿verdad? Por eso la palabra de hoy es muy importante. El altar. Que esté restaurando el altar. Y en el altar, ¿qué tengo que tomar? En primer lugar, en el altar, tengo que tomar el plan absoluto de Dios. Hay un plan absoluto. Para José era imposible, absolutamente imposible, que estuviera haciendo la evangelización del mundo, ¿verdad? Él era uno de los hermanos menores, los hermanos lo trataban mal, no tenía madre. ¿Cómo iba a hacer él la evangelización del mundo? Era absolutamente imposible, pero él, a través de esa dificultad, tomó el pacto de su padre Jacob, Génesis 3:15, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Se aferró al pacto de Cristo y tanto oraba para cumplir la evangelización del mundo que hasta lo soñó, ¿verdad? Por eso él se aferró al pacto absoluto de Dios. ¿Por qué es absoluto? Porque Dios lo da. Nadie lo puede parar, porque es algo que Dios está haciendo y que va a concluir. Por eso en el tiempo de que estamos teniendo el altar, que sea el tiempo donde estemos tomando el pacto absoluto. Era absolutamente imposible que Moisés, con 80 años, pudiera estar liberando a su pueblo. Tenía 80 años y tenía una situación muy difícil. Estaba allí cuidando unas ovejas que no eran ni suyas. Pero ahí, en ese monte Horeb, Dios le salió al encuentro y le volvió a dar el pacto absoluto. Parecía absolutamente imposible, pero cuando Moisés se aferró simplemente al pacto absoluto, Dios obró grandemente y se fue absolutamente posible, ¿verdad? Esa es la manera de Dios. También vemos la vida de David. David era un muchacho, apenas 17 años, y se enfrentó a un gran gigante, Goliat, 3 metros, un gigante armado totalmente, un guerrero curtido. Era totalmente, absolutamente imposible vencerlo. Pero David no iba por sus fuerzas, iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Por eso David no miraba las cosas humanamente, él se aferraba al pacto absoluto, sabía que Dios lo iba a levantar para ser rey, por eso no podía ser vencido por ese filisteo. Él se aferraba a la palabra.
Y cuando nos aferramos al pacto absoluto, ahí de verdad lo que es absolutamente imposible se convierte en absolutamente posible. No solo ahí, vemos también la vida de Elías. Elías también estaba desanimado, estaba allí debajo de un enebro. Dice que Dios tuvo misericordia, como tiene misericordia de nuestras vidas, envió un ángel y le dio la comida, la fuerza. Con esa fuerza fue 40 días y 40 noches andando hasta el monte Horeb. Y allí Dios le habló. Allí, a través de estar en ese altar, ahí fue donde restauró otra vez el pacto absoluto. Elías, tienes que estar ungiendo reyes, tienes que pasar el pacto a Eliseo, tienes que estar levantando a esos 7000 discípulos que ya tengo preparados para ti. Ahí él se aferró al pacto y Dios utilizó su vida. Por eso que no seamos desanimados, que de verdad lo que tenemos que hacer cada día es levantar el altar. Y en ese altar estar tomando fuertemente el pacto absoluto de Dios. Dios nos ha llamado, Él está con nosotros, Él tiene un plan absoluto para nuestra vida. Él nos ha dado talentos, nos ha dado todas las cosas. Si yo me aferro a la palabra, si me empiezo a estar alineando con el plan de Dios, ciertamente Dios va a utilizar mi vida, Él lo va a hacer. Lo que parece absolutamente imposible, tomando el pacto, Dios lo va a hacer absolutamente posible. No solo eso, también en el tiempo del altar tengo que estar viendo el itinerario absoluto de Dios. Y Dios, al entrar en el pacto, veo que tiene un itinerario. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Él lo llamó igual que nos llamó a nosotros por su gracia. Vete de tu tierra, de tu parentela. Y le hizo una gran promesa de que iba a hacer de él una gran nación y que a través de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Pero luego Abraham no lo creía muy bien. Se fue con su sobrino Lot. Después, cuando había dificultades, ¿qué es lo que hizo? Se marchó totalmente ¿a dónde? A Egipto. Y perdió ahí la palabra, Egipto. ¿Y qué ocurrió? Vemos que ahí Dios, por su gracia, le ayudó para que regresara al lugar donde tenía que estar, en la tierra de Canaán. Ahí él pudo quitar a Lot y pudo estar creyendo a Dios, quitando la incredulidad. En ese momento levantó un altar. Dios le volvió a dar la promesa. Y en el capítulo de hoy vemos, capítulo 15, que ahí vemos cómo Dios le vuelve a prometer que le iba a dar un hijo, porque de su descendencia iba a ser bendita todas las familias de la tierra. Por eso, de verdad, si tomamos el pacto, si entramos en el pacto absoluto, vamos a ver cómo nuestra vida entra en ese itinerario absoluto. Dios nos está guiando, Él nos está llevando. Por eso podemos disfrutar, descansar, porque Dios tiene todo preparado para nosotros. Y Dios tiene también un objetivo absoluto. ¿Cuál es? En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. A través de nosotros Dios quiere cumplir y va a cumplir la evangelización del mundo. Ese es el objetivo absoluto de Dios. Por eso que cada día solo tengo que hacer una cosa: restaurar mi altar con Dios. Mi tiempo, donde de verdad, de manera cómoda, disfrutando, puedo tomar el pacto que 100% Dios va a cumplir. Mi vida entrará en ese itinerario absoluto y Él va a cumplir ese objetivo absoluto a través de mi vida. Él me va a utilizar como un testigo para que muchas personas que están sufriendo puedan estar conociendo a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué respuestas tendré? Un yo diferente. Tendré esa respuesta. Yo ya no soy ese yo donde Satanás estaba controlando mi vida, ¿verdad? Donde me llenó de engaños y donde me hizo sufrir y me utilizó para hacer sufrir a otros. Ahora ya, si yo entro en ese pacto absoluto de Dios, voy a tener ese yo distinto, el yo que Dios ha creado. Voy a tener respuestas distintas, las respuestas que vienen de Dios directamente. No solo eso, dice que también tendré un poder diferente.
un poder que trasciende mis fuerzas, mi capacidad, un poder que trasciende este mundo. Vemos en el capítulo 15 de hoy, el Señor le dice a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si Dios es mi escudo, si Él pelea por mí, ¿de qué tengo que temer? Si Dios que está conmigo va delante de mí abriendo el camino, ¿de qué tengo que preocuparme? Si yo de verdad estoy restaurando el altar, no solo tendré un yo diferente, tendré ese poder que viene de Dios. Y también podré estar gozando ¿de qué? De otra identidad. Dice que Abraham pudo creer la palabra de que iba a tener un hijo, aunque era su mujer estéril, aunque él era mayor. Él creyó y dice que con su fe le fue contada por justicia, fue justificado a través de creer la palabra. Y nosotros, por gracia a través de la fe, al creer que Jesús es el Cristo, al recibirlo en nuestro corazón por fe, también hemos sido justificados. Y tenemos una nueva identidad, ¿verdad? Somos hijos de Dios, tenemos una nueva autoridad, el respaldo del cielo que está en nosotros. Si estamos restaurando ese altar, de verdad, vamos a tener ese yo diferente, ese poder diferente, esa identidad que Dios nos ha dado. ¿Por qué necesitamos eso? Como saben, Dios nos ha permitido, vamos a cambiar de templo. Y lo importante no es el templo, es el contenido. Por eso, Dios nos ha dado un templo para hacer un sistema de 24 horas y poder salvar las 237 naciones. Un sitio donde todos los extranjeros, todas las personas que han sido esparcidas, que estamos aquí en Corea, y los que Dios traiga de otros países, que en ese lugar haya un sistema de 24 horas donde podamos de verdad estar entrando en la corriente de la palabra, recibiendo la fuerza, el poder, para poder estar luego volviendo al lugar donde Dios nos ha traído para predicar el Evangelio. Ese templo también tiene que ser un lugar donde haya un sistema de 24 horas para dar sanidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo, donde hay tanta tecnología, la gente cada vez tiene más problemas. Problemas mentales. ¿Como qué? Adicción, obsesión. No pueden salir de ahí. Muchos jóvenes están ahí con internet, con el teléfono. No pueden salir de ahí. Por eso de verdad necesitamos darle la respuesta a través de Cristo. Un lugar preparado para que haya ese sistema de 24 horas y dar la sanidad. No solo eso, también para parar los desastres de este mundo, que sea ese templo donde haya un sistema de 24 horas para ayudar a los remanentes, a los niños, a los jóvenes, que puedan subir a la cumbre. Por supuesto la cumbre espiritual, pero también la cumbre de los talentos y también la cumbre de la cultura. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son muy importantes para Dios. No importa que estemos viendo la situación, que sea absolutamente imposible. Si de verdad estamos aferrándonos al pacto absoluto, si estamos entrando de verdad en el itinerario absoluto, vamos a ver cómo el objetivo absoluto de Dios se va a cumplir. Él nos va a utilizar para que otras personas conozcan el Evangelio. Y lo que parece absolutamente imposible, Dios lo va a hacer absolutamente posible. Amén. Vamos a orar.